Vamos a leer la palabra de Dios, si me acompañan en 1 Samuel. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Estamos leyendo. Vamos a leer en 1 Samuel la palabra de Dios. Y vamos a leer de Dios. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Del versículo número 11 vamos a leer en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 11. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Gracias a Dios. En nombre de Jesucristo, Amén. Señor amado. Dice así la palabra de Dios. Y Elcana se volvió a su casa en Rama, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Vamos a seguir leyendo, hermanas. Dice el versículo siguiente, dice: asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quema la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecerle sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Vamos a orar, hermanas. Amén. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Te doy gracias porque nos permite reunirnos, Señor amado, en esta tarde, Señor. Te agradezco, Señor. Gracias, Señor amado. Te doy por todas tus bendiciones, por todo, bendito Dios. A ti sea toda la gloria, Señor. Gracias, Señor amado, por este momento de gran bendición para nuestras vidas, Señor amado. Permite, Señor bendito, que cada uno, Señor, de nosotros, Señor amado, alcancemos tu bendición como tú has preparado, Señor, para nuestras vidas, Señor bendito, te lo pido, Señor. Todo sea para tu gloria en nombre de Jesucristo, Señor amado. Amén. ¿Se puede sentar, hermanas? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Es una lectura muy larga, pero en realidad es un mensaje muy pequeño, hermanas. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Pero no andamos buscando mensajes pequeños ni grandes, sino lo que Dios quiera dar, ¿verdad? Amén, así es. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Bendito sea el Señor. Amén. Aquí, hermanas, en la palabra de Dios, aleluya, se muestra el contraste entre los hijos de Elí
y el niño Samuel. Amén. El tema es eso, es ese, perdón. Los hijos de Elí y el niño Samuel. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, hermanas. Aquí en la palabra de Dios se muestra, hermanas, cómo los hijos de Elí, que eran hombres, que eran sacerdotes, Elí era el sumo sacerdote. Era el hombre con más autoridad espiritual de los que servían en la obra de Dios. El sumo sacerdote era el hombre con más autoridad en el Señor, en los servidores de la obra de Dios. Y el sumo sacerdote era Elí, y él tenía dos hijos. Él tenía sus hijos, perdón, eran dos hijos, y sus dos hijos vivían de una forma desagradable delante de Dios. Ya ve usted, aquí vio en la palabra de Dios cómo era su comportamiento. Eran sacerdotes de Dios, y ellos en su vida personal hacían cosas malas, ellos particularmente, y también tenían criados, dice la Biblia así, criados, tenían gente pues que les servía a ellos, y ellos también, los que les servían a ellos, también hacían cosas malas también. Y ellos, hermanas, perdón, dice la palabra de Dios en el versículo número 12, en el versículo número 12 dice que ellos eran hombres impíos, dice así. Dice el versículo número 2, fíjese, en el versículo 11, primero dice, y Elcana, que es el papá de Samuel, se volvió a su casa en Rama, y el niño, hablando de Samuel, el niño Samuel, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Fíjense, el niño Samuel era un niño y ya servía en la obra de Dios. Servía en la obra de Dios, y iba a ser un sacerdote él después, porque él era hijo de Elcana, y Elcana, como era un hombre que era de los levitas, era descendiente de los levitas, la gente para ser sacerdote, hermano, no podría ser sacerdote Samuel si hubiera sido hijo de otra tribu que no fuera de Leví. Aunque la persona fuera judía y la persona fuera un hombre muy santo, fuera un hombre muy entregado a Dios, no podía ser sacerdote. Solamente los que fueran descendientes de la tribu de Leví. Y Elcana era descendiente de la tribu de Leví, y por eso Samuel podía servir a la obra de Dios y podía ser sacerdote. Entonces era un niño que estaba sirviendo la obra de Dios desde chiquito, porque iba a llegar a ser un sacerdote de Dios. De hecho, Samuel llegó a ser un sacerdote y llegó a ser un profeta también de Dios. Entonces, aquí vemos el versículo 11 que él, aunque está pequeño, él le sirve a Dios. Dice la palabra de Dios que ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Pero en el versículo número 12 dice, los hijos de Elí, que es el sumo sacerdote, dice, eran hombres impíos, era gente pecadora, los sacerdotes, que eran ya adultos, ¿verdad? Dice, y no tenían conocimiento de Jehová. No, esa palabra, hermanas, de conocimiento de Jehová no se refiere a que no conocían de la Biblia, sino se refiere, hermanas, según algunas interpretaciones, quiere decir que ellos no tenían comunión con Dios, pues. Porque nosotros somos cristianos, ¿no? Hay hermanos que no tienen comunión con Dios. No oran, no buscan de Dios, no sienten a Dios, porque no buscan a Dios, no hacen oración a Dios, ¿verdad? Entonces, hay hermanos que tienen comunión con Dios, y hay hermanas que tienen comunión con Dios, y hay los que no tienen comunión con Dios. Entonces, ellos eran hombres pecadores, estos que eran adultos y eran sacerdotes, y ellos, hermanas, ellos no tenían comunión con Dios. Aunque servían a la obra de Dios, no tenían comunión con Dios. Mira, hermanas, es algo bien triste, pero a veces uno se equivoca. Uno cuando ve a veces hermanos que predican, predicadores, uno puede pensar, hermanas, que porque están predicando, que porque son predicadores de Dios, uno puede pensar que viven para Dios, pero no viven para Dios a veces. Entonces, hay hermanos que viven para Dios y hay hermanos que no viven para Dios, ¿verdad? Ahorita me acuerdo de que, me estuve acordando mucho de esto. Me acuerdo cuando recibimos a Cristo, nosotros que teníamos a nuestro pastor con el que yo recibí a Cristo, el pastor, pues, el que tenía yo, en ese momento, pues. Y yo me acuerdo de que, no sé si usted se acuerda de que venían unos hermanos del otro lado que tenían un hijo que tocaba la batería. ¿Se acuerdan?
¿qué no quiere decir el nombre del hijo? Pues nada, para que pueda. Entonces, el hermano, el papá del que tocaba la batería, él venía de repente nomás a la iglesia, venía al local que se rentaba, porque era un local que se rentaba nomás el día domingo para predicar, no estaba dedicado de lleno así de todos los días para Dios. Entonces, Dios le mostró a él contó, y creo que se refería, me acuerdo como que allá nosotros, que Dios le mostró que todos tenían vestiduras blancas, todo el pueblo, pero el pastor no lo tenía. El pastor estaba sucio, no sé, estaba ropa sucia, no sé cómo. O no tenía, o estaba sucio, porque el pastor, aunque uno lo tenía como un hombre de Dios, y era un hombre de Dios, pues andaba en pecado, pues. Y uno de oveja, uno recibía la palabra de Dios y uno buscaba a Dios, pues. Y uno trataba de agradar a Dios, pero el hermano no, y Dios le reveló eso, y él lo contó. Y yo lo escuché, eso creo que lo escuché varias veces que lo llegó a decir. Dios le reveló que el hermano no se guardaba para Dios. Entonces, uno a veces se confunde, y eso, hermanas, hay que tener mucho cuidado porque usted puede ir a una parte y usted, porque escucha al hermano, usted sabe que el hermano es pastor o lo que sea, y él le dice algo a usted, usted tiene miedo de fallar a Dios, y él le puede decir a usted algo que está mal delante de Dios, y usted puede pensar, no, así es, o le puede decir que Dios le va a castigar por cualquier cosa, lo que sea, y Dios no lo va a hacer. Y a veces son cosas, hermanas, a veces pasan cosas, digo, y nosotros porque vemos como que nos vemos que son hombres de Dios, que sí lo son, y pensamos de que ellos viven para Dios y todo, pero a veces podemos tomar las cosas que dicen como que sí viene de Dios y a veces no puede venir de Dios, y a veces también pasa de que pues las personas no viven para Dios y pensamos que viven para Dios. Pero que las personas a veces no vivan bien para Dios, hermanas, como son hombres de Dios, Dios sí los usa también. Porque aunque no están bien haciendo las cosas bien para Dios. Y aquí se puede ver en la porción que leímos. Después en los versículos, si los vamos viendo poco a poco todos, usted se va a dar cuenta de eso. Usted se va a dar cuenta de eso. Entonces, dice la palabra, dice el versículo número 13, dice, y era costumbre, dice, en los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y fíjese lo que hacía. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y fíjese lo que hacía con ese garfio cuando lo metía en cualquier parte que se tenía que meter, porque ahí estaba en esa ocasión la carne cociéndose. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote, dice, lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Vamos a seguir leyendo el versículo siguiente, que el 15 dice, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres, fíjese lo que hacían los hombres, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y hermanas, aquí Dios les permitió, hermanas, a los sacerdotes que ellos comieran, hermanas, de la carne, de los sacrificios. Sí, Dios permitió eso también en la Biblia. Sí, Dios permitió eso. Pero cuando se estaba cociendo la carne, hermanas, los sacerdotes tenían que esperar a que se terminara de cocer, y ya cuando estuviera cocido, que se entregara primeramente a Jehová, ya que se entregó a Jehová y se estaba cociendo y la carne se terminó de cocer, entonces él podía agarrar carne de ahí. Y Dios se lo permitía. Pero estos, cuando la carne estaba cociendo, todavía ni se cocía y no era permitido agarrar, porque todavía no se cocía toda completamente, y agarraban así, no les importaba, o sea, se hacía como cualquier cosa las cosas de Dios. También, cuando se quemaba la grosura, que era la grasa de la carne, de los sacrificios, los sacerdotes podían agarrar, pero cuando ya estaba la grasa cocida,
Cuando ya estaba cocida la carne, tenían que agarrar carne también cocida y no cruda. Tenía que estar cocida porque era una ofensa para Dios. No pudo, o sea, porque Dios, perdón, así se los mandó que tenían que hacer. Si lo hacían de otra forma, estaban pecando contra Dios. Y ellos, cuando la grasa estaba cociendo, ellos decían, dámela. Y si no me la das, te la quito a la fuerza, les decían. Y así le decían a toda la gente que iba y no se les hacía como una. Y menospreciaban las ofrendas de Dios. Entonces, hermanas, hay que tener cuidado porque ningún hombre que sirve a Dios puede sobrepasar a Dios, pues. Amén. Ningún hombre que sirve a Dios, hermanas, a que sea el pastor que sea el hombre de Dios que sea, el que sea, en que sea el más grande, lo que sea, no puede, hermanas, traspasar las cosas de Dios. Te me acordé que pero pues, sabe que ese hombre no es de Dios, el Kais Luna, sabe que ese hombre es un hombre como un hombre pues que no es de Dios. Creo que él fue el que en una ocasión agarró la Biblia y la aventó así, pasa al piso, ¡pras! Y la aventó al piso así. Yo sí la he aventado como 2 veces, pero la aventó a la Biblia. Lo dijo que Jehová es nuestro Padre y que nosotros no somos Jehovacitos, algo así. Eso es como una blasfemia, pues. Amén. Y aventar la Biblia también así es una ofensa bien grave para Dios también. Y mucha gente está ahí con él, ¿verdad? Y muchos hermanos los ven en la tele porque no saben que está mal. Y ese hermano ese ni hermano es. Y ese hasta es un hombre de los que se conocen de los peores que hay, que no son de Dios, del Kais Luna. Entonces, hermanas, nosotros tenemos que tener cuidado, hermanas, siempre poner a Dios primero, hermanas, como pueblo de Dios. Siempre poner a Dios y su palabra. ¿Qué dijo Dios? Pero es que el hermano, es que en la iglesia, es que el hermano, él es que él es el hombre de Dios y ya hace lo que quiere, ¿no? Hace su antojo, ¿no? Pues que no, o sea, Dios dijo algo y se tiene que hacer, ¿verdad? Entonces se tiene que hacer, porque a veces los hermanos son bien caprichudos y hacen lo que se les antoja y a fuerzas cumplen su caprichito, ¿verdad? A mí me ha tocado así con pastores que a fuerzas quieren hacer su capricho. Yo quiero hacer esto y porque el niño lo quiere hacer, hace lo que se le antoja y lo cumple a fuerzas, aunque la Biblia lo contradiga. Entonces lo hace porque lo hace, porque le dio ganas hacerlo. ¿Y quién le va a decir algo, verdad? Entonces el pueblo no le debe de aplaudir y aceptar. Si lo hace, que lo haga él solo y no le hagan caso. Porque nosotros tenemos que buscar al Señor, hermanas. Amén. Porque nosotros no podemos caer en esas cosas. Y las cosas de Dios, hermanas, fíjense, no me acordaba, pero como otras que yo comentaba que aquí también andaba corriendo y todo así, las explicaciones están eso, estoy grabando hoy también, pero en los videos anteriores está todo eso. Si buscan la constitución humana, ahí están, en los videos está gritando, así. En eso sí, yo dije que no estaba bien, porque lo de Dios merece respeto, estamos a la palabra de Dios. Ellos no respetaban lo de Dios, se les hacía cualquier cosa. Si yo quiero comer ya y si yo quiero mucha carne, vamos a agarrar y todo. Y si yo quiero, ellos querían carne, ellos querían asar carne, no que la cocieran, porque si hay carne de lo que sea, de res, de cualquier tipo de carne que sea, cordero, uno puede asar la carne, hacer carne asadita, ¿no? Uno puede hacer carne asada, pero si la coces ya no la puedes hacer asada. Lo que puede hacer uno es asarla y después de asarla, pues hacer como algo como un guisadito si se puede. Pero si está cocida no la puede uno asar. Tiene que ser cruda para asarse. Y Dios dijo que tienen que era pero pura cocida. Y ellos como querían asar, querían carne cruda para asar, la agarraban así, si no me la das a las fuerzas te la quito. Le decían así. Y así decían a todos, ¿qué decían? ¿Por qué? Dice la Biblia que menospreciaban los sacrificios de Dios. Lo de Dios se les hace como si ellos les perteneciera a eso, como que ellos son eso es de ellos. Si lo de Dios es de Dios y nosotros tenemos que respetarlo y darle reverencia a Dios. Pues digo, aquí que andan así, es reverencia a Dios, porque esto no es de nosotros, nosotros no somos Dios. Dios es Dios, nosotros buscamos la misericordia de Él. Entonces no vaya a ser como le digo, que buscando bendición agarremos maldición, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Entonces, hay que haber un respeto, una reverencia a las cosas de Dios. Ellos eran irreverentes y se les hacía como si nada. Y ni comunión con Dios tenían, ni buscaban de Dios. Y la gente iba, los sacerdotes, y si eran los sacerdotes. Los sacerdotes de Jehová, y si eran los sacerdotes del Señor. Pero ¿cómo vivían? Ni tenían comunión con Dios, eran impíos, ni respetaban los sacrificios, ni nada. Se sentían que ellos eran los jefes que hacían lo que querían, lo que se les antojaba. Y hasta ven todo el comportamiento aquí, sus creados como eran, hasta la fuerza te quito las cosas y esto y lo otro. Se creían que eran los grandotes, los jefes, como los pastores. Esta vez en las iglesias
que se creen que ellos son ellos porque ellos dicen así es, y aunque la Biblia hasta les está peleando, pero como ellos quieren, así es, porque al niño se le puso el antojo, pues, ¿verdad? Entonces, mucha rebeldía, pues, contra Dios. Y se dice que ellos hacían eso y estaban menospreciando las cosas del Señor. Entonces tenemos que tener mucha reverencia a Dios, hermanas. Amén. Tenemos que tener reverencia a Dios, porque el que no le da reverencia a Dios, Dios se lo pone parejo. Y el que le da reverencia, se agrada a Dios de él. Vamos a seguir leyendo la Biblia, hermanas. Dice el versículo número 18, dice, y el joven Samuel, fíjese, y el joven Samuel, que era un niño, dice, ministraba en la presencia de Jehová, o sea, ministraba delante de Dios, le servía a Dios, dice, vestido de un efod de lino. Nadie se podía poner, hermanas, una vestidura de lino. El efod es una túnica. Nadie se podía poner una túnica, hermanas, de lino. Solamente, hermanas, si se ponía un hombre así, era pecado. Nomás se podían poner de lino, así como en este caso. Nomás se ponían, hermanas, los que eran sacerdotes. Si uno era judío y agradaba uno bien mucho a Dios, y era hasta más santo que hasta los sacerdotes, pero no eres de la tribu de Leví, de los sacerdotes, no te puedes poner eso, jamás delante de Dios. Y este era un niñito y ya traía su tuniquita de lino, porque el sacerdote era un niñito santito de Dios. Un sacerdotito chiquito que estaba creciendo, iba a llegar a ser un sacerdote ese niño. Este niño empezando sus pasitos en Dios, en pureza, y alrededor con los que estaban, con los sacerdotes, en pecado y maldad. Como lo que dije en la iglesia, que estaba así a veces, que Dios reveló así, de que los hermanos del pueblo estaban en santidad, porque estaban con sus túnicas blancas, le mostró a un hermano, y el pastor estaba con sus ropas manchadas. O no tenía ni ropa, no me acuerdo, estaba todo sucio, o no tenía las túnicas blancas. Entonces, así, pero el pueblo sigue en pureza, porque el pueblo sigue la palabra de Dios y sigue en pureza. Así ese niño estaba ahí, con su tuniquita de lino, como un sacerdotito, un sacerdote que Dios iba a hacer de él. Porque él sí tenía la descendencia de los levitas por su papá. Y sí, él llegó a ser un sacerdote de Dios. Y cuando vayamos viendo para donde este libro más adelante, usted lo va a ver que hasta sacrificios hace para Dios y todo. Y los podía hacer porque era un sacerdote del Señor. Y los hace y Dios se agrada y todo. Y Dios lo usa. Pero entonces, ahí se ve, hermanas, la diferencia entre el que honra a Dios y es un chiquito que apenas va empezando con pureza, y los grandes que ya saben las cosas, pero están ya contaminados, están corrompidos. Como me acordé ahorita, hermanas, ¿se acuerdan del varón de Dios y el profeta viejo? El profeta viejo ya como maleado y todo, ¿se acuerdan? Y miró que el varón de Dios ya lo estaba usando y todo con poder y profetizar y todo. ¿Y qué hizo? Le echó mentiras echó mentiras y Dios lo mató porque lo engañó. ¿Verdad? Pero ¿qué se ganó con eso? ¿Quién sabe qué se ganó? Luego dijo, cuando yo me muera, entiérreme, no lo enterraron a él porque se va a cumplir todo lo que él dijo. Entonces, ¿para qué buscas que le vaya mal? Pero hay gente que ya tiene más en Dios, pero está maleada, hermanas. ¿Verdad? Como dice la gente. Entonces, por eso, hermanas, nosotros como hijos de Dios, busquemos lo de Dios, pero a usted, cuando vea a los hermanos, si ve un pastor, si ve a un siervo de Dios que ya se corrompió, pues tenga cuidado. De hecho, por aquí, hermanas, yo he ido con ustedes, creo, me ha tocado ir con ustedes. Hay un varón pobrecito que él es pastor. Se apartó de Dios ese hermano hace mucho y es homosexual el hermano. Es homosexual. No sé si sea realmente de Dios él o no, pero es homosexual. Y anda en la calle caminando. Es uno de pelo chinito, así le trae clientes para poder ver. Entonces, es homosexual. Entonces, uno debe tener cuidado, hermanas, porque buscar, hermanas, el apego a la palabra de Dios. Amén. Y como dijo Pablo, aunque nosotros les digamos otro evangelio, en que Pablo mismo lo diga, y lo digan los que andan con Pablo, los otros siervos de Dios que eran hombres pues grandes en el Señor, y Pablo no se diga. Dice, o un ángel del cielo les diga otro evangelio diferente, dice, del que les hemos dicho, dice, sea bajo la maldición de Dios, sea anatema, dice Gálatas. Luego dice, otra vez les digo, como ya les hemos dicho, que si un ángel del cielo o a nosotros un ángel del cielo les dice otro evangelio diferente, lo vuelve a repetir después, dice, sea anatema bajo la maldición de Dios. Porque aunque seas el hombre más grande en Dios, el siervo más grande, si tú estás torciendo la palabra de Dios o no estás honrando a Dios,
No quiere decir que eso está bien delante de Dios. O aunque los ángeles del cielo vinieran y empezaran a torcer la Biblia, fueran bajo la maldición de Dios, perdieran la bendición. Por eso fue que perdieron la bendición por los ángeles que estaban antes con el Señor. ¿No se acuerdan? La tercera parte de los ángeles y Satanás, que fue un ángel también de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanas, guardarnos en pureza para Dios y usted siga la Biblia como lo que dice. Ellos hacían lo que se les antojaba, dice, agarren carne cocida, agarremos cruda y a la fuerza y no nos importa. Y ahí está otra, no, cuando la grasa se le quite al otro tipo de carne, no, así la queremos desde ahorita ya, y si no te la quito a la fuerza, cuando dicen que lo quita a la fuerza. Entonces, ellos hacían lo que querían, pues, y menospreciaban las ofrendas, menospreciaban así, y dice la palabra de Dios que no tenían conocimiento de Jehová. No tenían comunión ni con Dios, eran hombres impíos, eran hombres pecadores. Y el otro niño, desarrollándose, esos desarrollando su maldad, y otro desarrollándose como un sacerdotito de Dios que iba a hacerse después, un sacerdote de Dios iba a ser. Y estos eran sacerdotes, pero corrompidos, y aquí iba empezando apenas en limpieza, y con bendición y sirviéndole a Dios. Entonces, con su tuniquita ahí de lino, como un sacerdote chiquito ahí, el niño. Entonces, así es, hermanas. Es mejor que usted, aunque sea oveja, que usted, hermanas, que esté como él, que se miraba chiquito, así que es un sacerdote, pero como algo que él estaba hablando en el sentido de que él estaba chico, así como usted. Usted dice, no, pues yo no me comparo con un pastor, un ejemplo, delante del Señor, porque somos iguales como pueblo de Dios. Pero si hay diferencias, como no es lo mismo un pastor a una persona que no es pastor, porque en el sentido de que Dios le da diferente autoridad a él y le da una posición distinta pues a él. En el Señor es diferente, pues es diferente. En el Señor es una posición distinta, no como amarlo, no como ser más hijo ni nada. Son iguales, todo eso es igual, sino una posición espiritual diferente en otras áreas. Usted sabe eso, todos sabemos eso. Amén. Pero es mejor, hermanas, que usted como oveja diga, yo me sujeto a Dios y yo obedezco a Dios, aunque vea a los más grandes en el Señor y que se corrompan y usted no sigue su camino. Lo dije medio como que no se entendió, ¿verdad? Pero, o sea, usted enfóquese a agradar a Dios, a que vea a los grandotes que se corrompan, pues. Ahora sí lo dije más claro. Entonces, hermanas, tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer eso, hermanas, porque si no, pues, ¿qué va a hacer de nosotros? Es que la gente se va, es que yo pienso, es que yo siento, es que a mí se me figura, y es que el hermano, es que sí, es que esto lo otro, y es que sí. Entonces vamos dejando lo que la Biblia enseña, dudamos por nuestro corazón, y el corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces nos va a llevar para la perdición del corazón. La gente que dice, yo sentí ganas de matar a esa persona y por eso la maté, y se van a la cárcel, ¿verdad? O yo sentí esto, si se va por los sentires, o sea, o por los pensamientos de humanos. Tenemos que irnos no por esas cosas, sino por la palabra de Dios. Amén. Dios dice esto, Dios dice el otro, Dios dice que esto se debe hacer, que esto no se debe hacer, que esto se debe de seguir haciendo y seguir la Biblia nada más, la palabra de Dios. Porque es la que nos guía, en el camino, la palabra del Señor. Es una luz que nos guía en el camino. Vamos a seguir leyendo, hermanas, nos quedamos en el versículo número 18, ¿verdad? Sí, en el 18 lo leímos. Sí, sigue el 19, dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña. Dice, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Fíjense, hermanas, la misericordia de Dios. Aunque ella dio su hijo al Señor, Dios le permitía cada año ver a su niño. Porque iba y le hacía una tuniquita chiquita. Y cada año le llevaba su tuniquita para que le sirviera a Dios con su tuniquita chiquita. Entonces, sí, porque Dios nos consuela. Y ahí Dios le permitía estarlo viendo de repente. ¿Verdad, Dios? Y vamos a leer el versículo siguiente. Dice el versículo 20, dice, y Eli, que es el sumo sacerdote, el papá de los sacerdotes que andan haciendo cosas, dice, y Eli bendijo a Elcana, que es el papá de Samuel. Dice, y a su mujer, que es la mamá, diciendo que es Ana, Jehová te dé hijos, le dijo a Elcana, de esta mujer, de Ana, en lugar del que pidió a Jehová, o sea, en lugar de Samuel, porque se quedó sin Samuel. Fíjese lo que dice,
Y se volvieron a su casa. Y se fueron a su casa, pues, Elcana y Ana. Y fíjese lo que pasó. Versículo 21 dice, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Entonces el Señor. Ella se quedó sin su hijo, pero cuando le dice el hombre de Dios eso, le dice Elí, el sumo sacerdote, que Dios le dé hijos por medio de esa mujer, porque ella, su hijo lo había dado a Jehová, y lo bendijo a Elcana, Eli, el sacerdote Eli, y bendijo también a Ana. Se fueron a su casa y ella después tuvo hijos, que es estéril, y por milagro tuvo a Samuel, y Dios hizo milagros ahí, y tuvo después 5 hijos más. Tuvo 3 hijos más y tuvo 2 hijas más. Entonces en total ya tenía 6 hijos. Fíjese cómo Dios le bendijo, ¿verdad? Y Eli no hacía muy bien las cosas delante de Dios. Pero Eli, el papá, el sumo sacerdote, aunque no hacía las cosas bien delante de Dios, Dios lo usó para bendecir a Elcana y a la mujer, para que tuviera 5 hijos más. Por eso le digo a ustedes, debemos tener cuidado, porque uno seguía, no, pero es que tal pastor Dios lo usa, ¿verdad? Pero ¿cómo vive el pastor, verdad? Dios lo usa, pero ¿vive para Dios o no vive para Dios? Ese, como es de Dios, hermanas, Dios fluye, pero eso no quiere decir que vive para Dios. Como es de Dios, Dios fluyó y le hizo quedar. Es más, ella rogó por un embarazo, y por medio de él Dios le dio 5 embarazos. Pero él no vivía bien para Dios. No vivía bien para Dios porque no frenó a sus hijos. Porque él tenía la responsabilidad de frenarlos. Y como no los frenó, no hizo lo que tenía que hacer con sus hijos, él por eso actuó mal en esa forma. En esa forma es que a veces uno suele por la familia, es que mi familia, no, es que con mis hijos los amo, pobrecitos, y se las deja pasar. Pero es que ante Dios, como le digo, ante Dios somos parejos. Ante Dios no es, pobrecito, es que esta es mi familia, pobrecito, es que este es el otro. Dios lo toma todo igual. Dios no dice, pobrecito pobrecito el otro. Dios lo toma parejo. Y él hizo ese mal. Él le falló a Dios en eso. Pero aunque le falló a Dios en eso, de todos modos Dios lo usó porque es un hombre de Dios. Pero no porque lo usó que sí que hacía las cosas bien. Entonces, pues tenemos que tener cuidado, porque aunque Dios fluye a través de un hermano, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces no viven para Dios también. Es como la Biblia enseña cuando Jesús iba a morir, ¿verdad? Que estaban en contra de Jesús, que no sabían qué hacer antes de que Jesús muriera. Y dice la Biblia que el sumo sacerdote profetizó y dijo, ustedes no saben nada, ¿ya? Que nos conviene que un hombre muera y no toda la nación perezca, y no toda la nación se muera. Pero dice que eso no lo dijo por sí mismo, dice la Biblia. Dice que profetizó porque él es sumo sacerdote. Ni él sabía ni lo que estaba diciendo. Y ellos dijeron, entonces es mejor que un hombre se muera y que no se muera todo el país. Hay que matar a ese hombre. Entonces el Espíritu Santo lo usó para decir que ellos no sabían nada, que era mejor que Jesús muriera por los pecados de ellos y no todos murieran, pues, porque si Jesús no muere, pues por los pecados todos recibimos la muerte, ¿verdad? También. Eso fue lo que dijo el Espíritu Santo a través de él. Pero ellos entendieron, entonces pensaron que Elcana estaba, pensaron que el sumo sacerdote estaba hablando normalmente sin profetizar por Dios, y pensaron que él estaba diciendo, nos conviene que matemos a Jesús porque si no nos van a matar a todos nosotros. Nos van a matar a nosotros si no matamos a Jesús. Entonces ellos lo tomaron así, la Biblia enseña, y ellos lo que hicieron fueron a hacer todo para que Jesús muriera. Y él habló eso por el Espíritu Santo, ni él se dio cuenta ni del que mismo habló, cómo lo habló por Dios. ¿Y por qué lo habló por Dios? Y fue hasta la casa de él, lo llevaron a Jesús cuando lo iban a matar, y él estaba en contra de Jesús. Y habló por el Espíritu Santo. ¿Pero por qué pasó eso? Porque él es sumo sacerdote. Dios lo usó porque era un hombre, tiene un puesto de un hombre de Dios. Y él estaba ahí como sumo sacerdote de Dios, de verdad, un sumo sacerdote de Dios. Pero no quiere decir que por eso estaba bien con Dios. Entonces, pero profetizó por el Espíritu Santo, sí, pero hasta la profecía la tomaron hasta para mal. Y eso pasó. Entonces, aquí pasa lo mismo. Este hombre no hace lo correcto y Dios lo usa para bendecir a esta pareja, y hasta 5 milagros hace Dios en Ana. Y tiene ya 6 hijos al final, porque 5 milagros de 5 hijos
Más aparte uno que ya tiene 6 al final, ¿no? Dios le bendijo grandemente. Pero Elí no estaba haciendo lo correcto. Por eso, hermanas, el tema de hoy que Dios nos está hablando, en ese de que los hijos de Elí y el hijo de Ana y el Cana, que es Samuel, que es un niño, se ve la diferencia entre los siervos que buscan a Dios, que era Samuel que estaba creciendo en Dios, hermanas, y estaba desarrollándose en el Señor. Pero también se ve los hombres que tienen posiciones en el Señor, pero no viven para Dios. Y eso nos sirve a nosotros, hermanas, para tener cuidado, pues. Amén. Porque ahorita, como en el internet, usted puede ver cosas. No, pero es que yo vi que un hermano, yo vi que, y esto y el otro, y se sentía bonito, pero dijo esto. Contradijo la Biblia, pero estaba bonito, ¿verdad? Contradijo lo que dice la palabra, pero se sentía bonito, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Amén. Dice la palabra de Dios, hermanas, vamos a seguir leyendo. Digo, es un mensaje sencillo, muy sencillo, pero bien importante. Amén. Porque tenemos que tener respeto al Señor y que nos ayude a poder obedecer, que no podemos. Y tener respeto, que nos ayude también a entenderlo, porque no podemos por nosotros mismos. Dice el versículo 22, dice, pero Elí era muy viejo, el sumo sacerdote estaba muy viejo, dice, y oía, dice, de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, porque hacían cosas mal con su pueblo Israel, con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, no digo el pueblo de Elí, dice, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esos hombres eran tan tremendos que hasta las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de Dios, que del lugar santo se metían y tenían intimidad hasta con esas mujeres, estos hombres. Eran tan tremendos y Elí se dio cuenta de eso. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios, versículo 23, dice, y les dijo, y hace una pregunta, ¿por qué hacen cosas semejantes? Les pregunta. Luego les dice, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, porque ya estaban, como diciendo, ya estaba sabido, pues. Toda la gente del pueblo de Israel sabían que se portaban mal esos hombres de Dios. Esos sacerdotes de Dios ya sabían todos que se portaban mal, que no agradaban a Dios. Ya sabían todos, pues, cómo se comportaban. Ya ven cómo se comportaban con la gente cuando iba a sus sacrificios. Y se metían con las mujeres que estaban ahí sirviéndole en la obra de Dios, fíjense. Dice el versículo siguiente, dice el 24, dice, no, hijos míos, dice, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y el versículo siguiente dice, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, hace una pregunta, ¿quién rogará por él? Dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces, porque con Dios no se juega. Si no tienen respeto a Dios, no respetaban el lugar santo, y las mujeres que estaban en el lugar santo tenían intimidad con ellas, no buscaban de Dios, eran impíos, no respetaban, menospreciaban las ofrendas de Dios, no les importaba si ellos sentían hasta con más autoridad que Dios, no sé, casi parece así, a veces parecen así los pastores, que parece que ellos tienen más autoridad que Dios. Dios dice algo, pero no, pero el chiqueado dice algo y eso va a ser y eso es, porque a él se le antoja, porque él se caprichó y así es porque él quiere así, y la gente, pues que él así es y así lo hace ya. Entonces ellos hacían lo que querían, pero cuando su papá les habló de que sabía que se metían hasta con las mujeres que estaban allí en el lugar del Señor, pues, ¿verdad? De la obra de Dios, ahí estaban. Sabía todo lo que hacían y que toda la gente sabía lo que hacían ellos. Dice que el pueblo todos sabían cómo se comportaban. O sea, era algo, sabía que ya sabían cómo eran ellos. Pero ellos no hicieron caso cuando su padre les quiso llamar la atención de que era, si alguien hace algo contra un hombre, pues puede ir ante un juez y si ahí se hace un juicio o algo. Pero si le pecas contra Dios, pues ¿quién te va a ayudar? Si estás contra Dios, ¿quién te va a ayudar contra Dios, verdad? Si pecas contra Dios. Y ellos no hicieron caso, porque Dios hizo que ellos no hicieran caso. Dios permitió que no hicieran caso ahí a la voz de su padre, porque Dios ya los tenía, porque Dios ya había terminado, los voy a matar por cómo se comportan. Ya trataron al Señor. Entonces, hermanas, por eso está que tenemos que Dios nos ayude a vivir en santidad y respetar las cosas de Dios. Amén.
Pues te digo, es que no es un juego, ¿verdad? Imagínense, hermanas, que yo me agarre agarrado ahorita como un micrófono con con lo que tengo aquí el sostén. El Señor! Y agarra así jugando. Y lo pongo ahí. Ese sostén lo trajo la hermana, pero no es mío, es de Dios. Y es santo. De hecho, yo no navego en este celular con el que estoy grabando. Yo navego con mi celular. Cuando he navegado muy poco con ese, muy pocas veces lo he hecho cuando estoy en una predicación, que estoy estudiando la palabra de Dios aquí en mi casa, obviamente pues en donde, ¿verdad? Y que digo, un versículo de la Biblia, ¿cómo dice? O esta palabra, me viene duda, esta palabra creo que la estoy escribiendo mal, porque escribo palabras a veces, y es una palabra que voy a escribir para algo de la Biblia, o sea, como un estudio pues, que voy a poner el tema, una palabra escribo y digo, esta palabra como que, esta letra aquí no va, es otra vez. Cosas así, pero creo que más para versículos. Lo he usado para navegar, para encontrar versículos, solamente. Y solamente lo uso para meterme al canal de la iglesia para subir los canales. Y no navego, nomás para eso me meto ahí y a veces me meto al canal para ver cómo está el canal, si gente lo está viendo o qué pasa. Pero yo no, o la bocina que tengo ahí, imagínense que yo ahí, esa es mi bocina y es de Dios, ¿verdad? Entonces, ellos hacían lo que querían con las cosas de Dios. Aquí están sacrificando a Dios y Dios dijo que no se podía agarrar ahorita hasta después, se puede agarrar hasta después. Ah, ahorita, pues qué, pues esto es mío, pues también, ¿verdad? Pues que, y Dios dijo que yo agarrara, pero que agarres, pero no así, pues, ¿verdad? Y los otros llegan y hasta la fuerza te lo quito si no me lo das, ¿verdad? Y así dámelo porque si no te lo quito a la fuerza, que no sé qué. No, pero es que y el pueblo hasta más santo. No, déjame primero quemarlo como Dios quería que se quemara. Quémalo y después toma todo lo que quieras. O sea, agarra, o sea, que agarrar hasta, o sea, todo, hasta que se canse, pues, ¿verdad? Hasta les decían así. No, ahorita, si no yo te lo quito a la fuerza. Le decía, entonces ya estaban bien rebeldes, pues. Luego se metían imagínense, se metían con las mujeres que estaban afuera del tabernáculo, las que velaban ahí. Como hay iglesias, yo he escuchado que los pastores a veces son amantes, tienen intimidad con las mujeres de Salacuna. Yo he escuchado eso. Y son sus queridas. Y tienen ahí intimidad y todo. A veces, no sé si hasta con el pueblo o algunos también, ¿verdad? Es pura basura, pues, hermanas. Y todo eso Dios lo toma en cuenta porque aquí no es Juan Camaney nadie, ¿verdad? El Señor es el que manda. Y yo esto, y si Dios dijo algo, se tiene que hacer y se debe respetar a Dios, se debe respetar la obra, porque Dios se respeta, pues. Dice que menospreciaban a Dios y por eso, y Dios permitió que no le hicieran caso a su padre cuando les quiso dar un consejo, porque Dios ya los tenía ellos puestos para matarlos, ya había llegado al colmo, ya los iba a matar. Ya los había puesto para matarlos. Y ya tenía la decisión del Señor para matarlos. Entonces, Él tomó la decisión. Y el versículo 26 dice así, el último que leímos al inicio, dice, y el joven Samuel, fíjese la diferencia, uno creciendo, humilde en el Señor chiquito, y los grandotes, ya grandotes, ya que ya tenían, como dicen, millas corridas, ya tenían camino, bien, ya estaban todos bien corrompidos, fíjese el niñito de veces. Y el joven, que era un niño, Samuel, iba creciendo. O sea, cuando se iba creciendo, hermanas, se refiere a que iba creciendo porque era un niño, no es espiritualmente, sino que iba creciendo, hermanas, físicamente, porque era un niñito, apenas estaba creciendo, pues iba creciendo, pues el niñito. Amén. Iba creciendo, dice, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Aquellos, los hombres los tenían como lo que eran los otros, ¿verdad? Los otros sacerdotes ya grandes y ya todos corrompidos. Y este niñito, aunque era un niñito, hasta el pueblo de Dios lo tenía acepto, tenía, hermanas, tenía agrado el pueblo de Dios con él. Tenía agrado el pueblo de Dios con él. Y también, hermanas, Dios también. Ahí cuando dice que era acepto, quiere decir que le tenían aprecio, hermanas. Eso no quiere decir. O sea, que lo apreciaban. Pero fíjese el contraste, hermanos. Ya vamos a terminar en eso que es bien importante fijarnos. Por el comportamiento de los sacerdotes, que ya tenían tiempo sirviéndole a Dios y todo, por el mal comportamiento, que no respetaban y vivían en pecado aparte, Dios determinó matarlos, ¿verdad? Le desagradaron a Dios. Dice el versículo anterior, pero el versículo que sigue dice lo contrario. Que Dios
que Dios dice aquí, dice que era acepta a Dios, quiere decir que Dios tomó aprecio de ese niño. Dios iba siendo, o sea, Dios lo apreció a ese niño y el pueblo de Dios tomó aprecio de ese niño, pero Dios aborreció a los otros. ¿Sí? Porque el niño, hermanas, el niño llevaba otra vida, pues. Entonces nosotros, hermanas, busquemos el aprecio de Dios. Amén. Que Dios tenga, que te vea a ti y diga, ay, mi hija amada, tenga aprecio contigo, esté contenta contigo, que te vea con agrado, con alegría. No que te vea y te vea con menosprecio y pensando, le voy a mandar mi ira, ya la voy a castigar, le voy a mandar disciplina, porque cómo es, ¿verdad? Sino que Dios nos vea con aprecio, pues. Amén, aleluya. A unos ahí sacerdotes los vio con, ahí ya había determinado, o sea, aquí sí determinado, que ya había tomado la decisión Dios, ya tomé la decisión, a esto los voy a matar. Ya era una decisión tomada y así, y ya es el destino de ellos, ya, morir, van a morir ellos. Entonces, porque Dios tomó esa determinación que así iba a ser. ¿Por qué? Por su comportamiento, por no respetar y por vivir en pecado, no respetar la obra de Dios y por no vivir en santidad también. Porque la Biblia dice que se menospreciaba pues las cosas del Señor. Tomaban como cualquier cosa, pues como que es algo normal, pues qué. Y aparte yo estoy aquí hasta el que tiene la fuerza, ¿no? Según tal fuerza tiene, la fuerza tiene uno más. Entonces, no digo que hicieran eso, pero pues estaban ahí como si fueran los grandes, ¿verdad? Como están así los siervos a veces en las iglesias, como parece que ellos son los que, ni que ellos fueran los que nos salvaron, ni que fueran nuestro Señor, ¿verdad? Son hombres como uno, pues, ¿verdad? Pero el otro, siendo apreciado por Dios, y los otros, Dios ya tomó la decisión de que los voy a matar a ellos. Y los va a matar. Y no se van a salvar, ¿eh? Usted va a ver, cuando vamos avanzando, Dios los va a matar. Va a ver cuando los mata. Porque Dios tomó la decisión. Eso es lo que les espera a ellos. ¿Por qué? Por lo que hacían. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanas? No podemos nosotros respetar a Dios. No podemos adorar a Dios por nuestras propias fuerzas. Porque somos malos, somos débiles y no podemos. Tenemos que pedir a Dios que nos perdone lo que hemos hecho mal. Y que nos ayude con su misericordia a poderlo respetar. Y que nos ayude con su misericordia a poder obedecer, para que Dios nos mire con aprecio. Amén. Para que Dios nos vea y nos aprecie. Y a veces, y una persona, hermanas, esos hermanos hipócritas que no viven para Dios, que tienen doble vida, hasta las personas del mundo los menosprecian. Ese hermano es un hipócrita, es un borracho, drogadicto, mujeriego, grosero y que esto y que el otro, ¿verdad? Hasta la gente del mundo lo tiene así, ¿verdad? ¿Cómo es así? Pero el que es de Dios dice, ese hermano es hermano de aleluya, el santito y así. Pero la verdad, ya hablando bien el hermano, mi respeto, porque ese hermano sí es bien calmado, dice, es bien tranquilo, él nomás hace sus cosas de Dios y no se mete con nadie, es bien tranquilo. Él sí es un hombre que busca de Dios, es diferente, pues. Y la gente empieza a reconocer y te empieza a tomar a precio como, hermano, ¿cómo está, hermana? ¿Verdad? Hay unos que no, y hay unos que sí, pero hay unos que sí toman aprecio. Como ahí les tomaban aprecio, pero ahí toman aprecio probablemente, pero era pueblo de Dios. Pero nosotros, como estamos rodeados por pura gente que no es de Dios, hasta el inconverso a veces Dios puede permitir que nos tome aprecio. Y lo más importante es que el Señor nos tenga con aprecio. Amén. Entonces el Señor es tener aprecio con la gente y con Dios sobre todo, que es lo primero. Entonces, hermanas, ahí vemos los dos servidores. Samuel, el pequeño servidor de Dios, y los hombres servidores de Dios, los grandes. Ahí están los dos ejemplos para nosotros. Amén. ¿Cuál ejemplo quiere uno, verdad? Yo sé que todos queremos el ejemplo de Samuel, porque pues somos hijos de Dios y queremos eso. Aquí hacer una oración, hermanas. Digo, es un mensaje sencillo, pero es bien importante. Ya ve, el Señor hasta determinó matarlos a los otros y también empezó y apreció al otro por su comportamiento cuando miraba al otro, ¿verdad? Entonces ahí se ve, hermanas, cómo tenemos que ser. Vamos a hacer una oración, hermanas, pedirle a Dios misericordia. Entonces el Señor, vamos a hacer una oración. Gloria a Dios.